Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta mañana, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, fue el primer presidente de partido opositor en reunirse con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Esto además en el Palacio de la Moneda, le da todo el protocolo y toda la importancia de una reunión política de esa altura. Más tarde fue el turno de la ADC y su presidente fue a Chaín. El ex canciller Heraldo Muñoz, del PPD, abrió una serie de encuentros que mantendrá el mandatario con la intención de buscar acuerdos, diálogo en los diferentes proyectos que el gobierno está, que ha presentado o presentará, pero está ahí tramitando en el Poder Legislativo. Durante la cita, el presidente Piñera le planteó a Heraldo Muñoz distintos temas. Bueno, es de público conocimiento, la reforma tributaria, la previsional, el control preventivo de identidad a menores, admisión justa, los temas que han estado en la agenda y que están a veces muy friccionados. A la salida, Muñoz Heraldo agradeció el gesto del mandatario. Pese a ser oposición, se puede ser oposición y conversar, no es un misterio. Y dijo esperar mayor flexibilidad del gobierno para alcanzar acuerdos legislativos. En cambio, el tribunal de la ADC valoró, no en cambio, no es que sea distinto, me refiero a que Chaín valoró el encuentro con Piñera y aseguró que fue una oportunidad para generar un nuevo clima sin enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. Las reuniones continuarán mañana miércoles. Convocados están, está el Partido Radical, está el Partido Socialista y el Partido Comunista, dirán algunos, no, el Partido Comunista no va. Lo que está en la duda es, dice que no los invitaron, el gobierno dice que sí los invitó. Yo esta tarde pude conversar con un ministro en el torno de la presidencia y me señaló que sí se le envió un WhatsApp, igual que el resto de los presidentes de partido, y que en el WhatsApp de Guillermo Tellier hay un doble check azul. Por lo tanto, lo habrá recibido, a lo mejor su teléfono lo abrió y él no lo vio, pero el Partido Comunista dice no haber recibido oficialmente una invitación. O a lo mejor el Partido Comunista estima que el WhatsApp no es una vía oficial. Bueno, los otros partidos la recibieron por esa misma vía. En todo caso, hoy día el Partido Comunista dice, ¿saben qué? No me invitaron y no me inviten porque no quiero ir. ¿Quieren dialogar o no quieren dialogar? ¿No los invitaron o sí los invitaron? Está la duda. La cosa es que allí no va a funcionar el diálogo y es una pena. ¿Quién pierde? Todos. Los comunistas, Piñera y el resto que uno supone que los políticos dialogan para intentar llegar a acuerdos honestos. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué le parece a la pantalla? ¿Se lograrán acuerdos luego de las reuniones entre el presidente Piñera y los partidos de la oposición? ¿Qué cree usted? ¿Tendrá algún efecto? ¿Rendirá algún fruto esta ronda de reuniones? Por lo pronto, la intención es lo que vale, como se decía cuando uno era chico. ¿Sí o no? Ahí usted puede votar en nuestro fanpage de 24 horas. Pero no solamente de la oposición y del gobierno vamos a hablar. Vamos a hablar de movimientos políticos que la firme que uno no sabe si son oposición, son gobierno, ninguna de las dos todavía. ¿Recuerda Ciudadanos? Algunos dirán, ese partido fallido que no logró. Bueno, no sé si fallido o no fallido, la cosa es que hubo elecciones presidenciales en ese partido Ciudadanos que encabezaba Andrés Velasco, el ministro de Hacienda, y quedó la re grande y se dividieron. Y hoy día los que se salieron de Ciudadanos están formando Libres. Y está uno de sus representantes aquí, Patricio Ortagoitia. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches. Muy bien. Gracias por estar aquí. Partemos por definir si son un partido de oposición, un partido de semigobierno, que aspiran a ser gobierno. ¿Dónde están en el mapa, en la línea? Mira, nosotros, ¿qué somos? Y que de hecho el origen de nosotros tiene que ver con la elección interna que se dividió a propósito de cuál era la posición que tomábamos con respecto al gobierno. En Ciudadanos. En Ciudadanos. Una parte quería ser oposición al gobierno de Sebastián Piñera y otro queríamos ser colaboradores del gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, en grueso, los que estamos en Libre somos los que queremos que el gobierno le vaya bien y más bien colaboradores. Esa es nueva. ¿Y eso qué quiere decir colaboradores? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es un estado de voluntad, una expresión de voluntad? ¿O es eventualmente la acción para formar parte? ¿Tienen ustedes miembros de Libres que están en el gobierno? Sebastián Sichel, por ejemplo. Sí. Si me puede ir alguno, ¿no? No, hay harta gente. Sí, hay harta gente. Sí. Hay harta gente en distintos lugares, directorios de empresas. Juan José Santa Cruz, entiendo que yo por lo que he leído ha rechazado un par de ofrecimientos de directorios de empresas públicas o de cargos públicos. Sí.
Sí, pero no sé, está Patricio Rao, sí. Juan Ignacio Correa, director de NAMI, sí, está la Paola Sael, directora del Banco del Estado. Hay varias personas que están dando cuenta. ¿A quiénes queremos representar nosotros? Queremos representar a la gente que no era de Chile Vamos y que votó por Sebastián Piñera. Nosotros todos votamos por Sebastián Piñera. Ya. Son gente que proviene de la concertación. Claro, en el lenguaje antiguo, porque Sí. no sé de qué era la media de la los... época del Claro, claro. pero éramos todos concertación, la mayor parte en realidad de los que están hoy día y los que somos de la mitad para arriba de las edades, éramos todos de la concertación y yo creo que somos consistentes en seguir promoviendo el mismo tipo de política que la concertación promovía en su momento. Lo que pasa es que la centroizquierda se volvió menos centro y desprecia casi todo lo que se hizo durante la concertación y para la gente como nosotros se hace imposible estar ahí. Otros dirán, los de ex Ciudadanos o Libres se derechizaron y nosotros seguimos donde mismo, en la centroizquierda que fue la concertación. Bueno, eso depende de dónde se mire esto. Es que tampoco tengo claro, porque si tú miras, lo que hizo Ciudadanos fue bastante opositora al programa de la nueva mayoría. Sí. Entonces, firme posición. Yo no sé en qué lugar quedaron como en un estado de neutralidad, pero eso tenés que invitarlo a ellos a que expliquen. Lo que nosotros queremos hacer es que, dos cosas, que esta mayoría que se formó para que se fuera elegido Sebastián Piñera, se mantenga en una lógica moderada. O sea, que esto no sea un paso para posiciones más extremas dentro de la derecha, y nosotros ayudar a tener a un gobierno centrado. Son parte, bueno, es que todavía no son un grupo oficial, todavía son una idea, son una intención, pero si avanza y quieren inscribirse, entiendo por lo que leí, en tres regiones, eventualmente participar en una municipal o en una o más municipalidades, si es que logran. Sí. Esa es la intención, ¿no? No creo. No, ¿eh? No, mira, yo creo que inscribirnos para nosotros es relativamente fácil inscribirnos en las tres regiones del sur que, como te comentaba afuera, prácticamente se vinieron con nosotros. Fueron las regiones donde tuvimos mejor resultado electoral, que anduvimos cerca del 3% promedio, con la excepción del Maule, donde estaba Andrés y que tuvo él personalmente muy buena votación. Y es relativamente fácil para nosotros inscribir el partido ahí. Probablemente inscribamos la sexta y con eso vamos, pero no vamos a alcanzar a tener nada decente ni razonable para las municipales. Lo preguntaban cuánto si la idea es incorporarse como otro partido. El quinto partido sería, pues está Evópoli, el PRI, RN, la UDI. ¿Me faltó alguno o no? No, ¿Serían un quinto partido si logran conformarse o no es la idea? La idea es orbitar en torno al gobierno de Sebastián Piñera. Sí, más bien. Me escribiste perfecto. No, sí, yo creo que nosotros vamos a estar más bien en la lógica del apoyo sin formar parte de la coalición. ¿Hay algún complejo, como vienen de la concertación, de ser de la derecha? Un poco. Un poco. Sí. Una cosa cultural personal de cada uno, a lo mejor. A ver. Ya, tomándolo en serio, sí, pues. O sea, las cosas tienen que andar por dar pasos. Yo creo que a nosotros el paso de apoyar a Sebastián Piñera en la segunda vuelta fue duro. O sea, porque gente que viene con ADN y el ADN se te expresa así en la piel. Y yo no me siento, ni nadie de los que estamos ahí, como para estar en una coalición así. De centro-derecha. No, y con un montón de gente con que no estamos muy cerca. Hay un montón de gente que sí, y me da la impresión de que ese montón de gente con el que nos sentimos muy cercanos son mayoritarios dentro de eso. Y por eso nos queda cómodo apoyar al gobierno. Ya. Uno adivina que son bastante primos hermanos de Evópoli, por ejemplo. Con Evópoli nos llevamos bien, con mucha gente de Renovación Nacional, que es la gente más liberal de Renovación Nacional. Incluso alguna gente de la UDI, ¿eh? O sea, yo veo a Jaime Berolio y Claro. Bien, o sea, no pero si él también pasó por un poquito por una travesía compleja de no saber dónde estaba. Bueno, le podemos ofrecer y ganaríamos el primer parlamentario. No, exactamente. Sí. Bueno, y son
van a ser, son oficialistas, prestan todo el apoyo, ustedes son eminentemente técnicos, más que políticos profesionales, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes han participado de elecciones populares, por la lista que vi. Hay gente, sí. Hay, pero son eminentemente técnicos, profesionales. Sebastián Sichel, un par de veces. Sí. Tenemos el grueso de las personas que fueron candidatos dentro de Ciudadanos, en estas regiones que te digo, están con nosotros. Hay una mezcla, lo que pasa es que los que son más visibles son más técnicos. Anoche tuvieron una reunión con el presidente Piñera, sí, previa a la reunión que tuvo con Heraldo Muñoz, con Fuad Chaín, coincidente. ¿Como el primer partido? No. El primer partido de la oposición, no. ¿Y de qué se trató? ¿Por qué Sebastián Piñera, teniendo una agenda como la que debe tener, atiende a un grupo como este? Esa pregunta tenéis que hacérsela a él. Nosotros lo invitamos. Bueno, ¿con qué lo convencieron para invitarlo a comer? Para invitarlo a esta reunión, invitarlo a... No estuve en la conversación. Lo que sí, creo que sí hay mucha afinidad personal entre Sebastián Piñera y muchas personas de los que eran, los que son ahora libres. Afinidades de historias comunes. Y yo creo que todos tenemos una cierta conciencia de que hay un grupo de gente que entre la primera y la segunda vuelta dijo queremos votar por Sebastián Piñera. Y es importante crear una orgánica para ese tipo de gente. Yo me imagino que ese es el tipo de motivación que también tiene el presidente, es la que tenemos nosotros. Y lo que hicimos ayer fue esencialmente conversar de política nacional, de política internacional. ¿Había muchas coincidencias en las visiones? En la conversación de ahí, ¿sí? Absoluta. En los temas que están hoy día en boga, por ejemplo, en el control de identidad, ustedes son liberales. No hablamos de control de identidad. Lo que sí hablamos, y que es como el tipo de tema que a nosotros nos identifica, es hacer políticas públicas basadas en evidencia. Técnico, mucho técnico, o sea, muchos profesionales. Pero si la política... yo creo que todo el mundo tiene que hacer políticas públicas basadas en evidencia. Sí, pues. Y a partir... Nosotros... No es peyorativo decir técnico y profesionales, a la política le hace falta mucho. O sea, lo que yo digo es que el tema del control preventivo de los adolescentes tiene que ver con cuál es el impacto que tiene sobre los índices de delincuencia. Cuando tengamos más información uno puede tomar una decisión más clara. Pero sí estábamos de acuerdo con el presidente en las políticas públicas basadas en evidencia y con resultados. Eso es lo que nos nace. Tú y muchos de los que están hoy día en Libres y estaban en Ciudadanos, no todos, eran demócratas cristianos. Yo sí. Tú sí, Juan José Santa Cruz sí. No sé cuántos más, pero... Sebastián Sichel sí, fue candidato. Sí. ¿Sienten que la DC de hoy, la de Fuad Chaín, está un poquito más cerca de ustedes de que cuando ustedes decidieron dejar la DC y se había izquierdizado? A veces, O sea, a veces sí, a veces no. Mira, yo trabajé a mí me pasa una cosa bien especial con la democracia cristiana. Yo fui funcionario del gobierno de Eduardo Frei. Cuando yo miro el gobierno de Eduardo Frei, encuentro que fue un gobierno extraordinario. O sea, de verdad. Casi todas las transformaciones que cambiaron al país. Infraestructura, puertos, aeropuertos. Y la jornada escolar, y la reforma procesal, y los acuerdos comerciales. Entonces uno empieza a recorrer gigante la transformación que hubo ahí. Pero uno va y le pregunta a un demócrata cristiano por el gobierno de Eduardo Frei y solo puede hablar del padre. Es como que al hijo lo reniegan. Yo de verdad, y yo encuentro que fue un gobierno extraordinario, el gobierno de él fue un gobierno extraordinario. Eso es lo que a nosotros nos identificaba. Yo, durante mucho rato, vi en la democracia cristiana pura gente que no le gustaba el gobierno de Eduardo Frei. Y en la concertación, por gente que renegaba de los gobiernos de la concertación, que las cifras indican... Eso es lo que pasó después. Claro, sí. Pero que se repite el fenómeno. Y que las cifras indican, objetivas, los mejores gobiernos de la historia. El mejor periodo de la historia de Chile en crecimiento, en desarrollo de índices sociales, son los 20 años de la concertación. Y lo que estamos viendo ahora es que cuando uno mira cuáles son los proyectos... 25 años, 24 años. Sí, ahí contemos, restamos. Sí. Bueno, pero si uno mira los proyectos políticos que están hoy día ofertados, uno es una media... incluso entre la nueva mayoría bastante izquierdizada y el Frente Amplio, porque para poder ser gobierno necesitas todo eso junto. Y eso es muy lejano
de esas otras políticas. Yo no me imagino la media de políticas públicas que resulta de eso. Si ya me parecían bastante malas las políticas públicas promovidas por la nueva mayoría. En cambio, lo que está ofreciendo por el otro lado, uno observa, y por eso es que ese es como el eje de esta cosa que nos partió a Ciudadanos y que nos partió a nosotros y nos separó de la concertación, estamos con este otro proyecto. ¿Y Libres va a ser un partido, o pretende ser un partido político hecho y derecho, o va a ser como es Prosur, esto que no tiene oficinas, no tiene... Porque esa es la onda hoy día, hacerlo sin burocracia, prácticamente un partido por email. ¿Va a ser una cosa así o va a tener un partido, una militancia, una sedes regionales? Mira... por email, que antiguo. No, mira, WhatsApp, sí. La ley de partidos políticos obliga a que los partidos sean formales. O sea, o eres un... Pero aspiran a eso ustedes. O sea, sí, vamos a hacer eso. Y tienen que ser formales, porque la ley exige muchísima formalidad. Cuando uno forma un partido chico que tiene 3, 4 regiones, 5, si después alcanzamos a hacer algo de la región metropolitana, la plata que te entrega el gobierno más o menos alcanza para pagar al contador, que tiene que trabajar harto en cumplir la ley Entonces ahí te deja un partido con una cierta orgánica y que es como lo mínimo con que se puede funcionar. ¿Cuántos son? ¿Tienen ya el registro? ¿Hicieron la planilla Excel ya o no? Es que nosotros... Decía el diario, por lo que estoy leyendo, varias decenas. Es que mira, yo tomo como referencia la gente que votó por nosotros en la elección de Ciudadanos, y tenemos ahí 2 versiones, los 500 votos que nos eliminaron más los 500 que dejaron, que dieron después terminaron dando una pequeña mayoría. Supongo que seremos por ahí, una cierta cantidad, el grupo más militante. ¿Hoy unas 500 personas? Es que no, yo te diría que es lo que podemos resucitar luego. Ya, está bien. Oye, antes de terminar, Patricio Artigagoitia, la experiencia de Ciudadano, una experiencia para olvidar, una experiencia para aprender, una experiencia para algún día retomar, o eso ya está fracturado. Mira, ¿sabes cuál es la principal experiencia, creo yo? Es que cuando uno es un partido chico, el partido chico tiene que tener una estrategia política nacional. O sea, el punto es que en el grupo que teníamos nosotros había, dejémoslo, en 2 mitades, y esas 2 mitades se neutralizaban. Entonces terminábamos un partido neutro, un partido que había 8 candidatos en la elección pasada y no se definió por ninguno. O sea, sí, yo te diría que sí la conclusión, y probablemente para Ciudadanos va a ser mejor, y para nosotros va a ser mejor, 2 versiones, pero 2 con proyectos más claros. Y yo creo que nosotros tenemos un proyecto claro, lo tenemos, sabemos para dónde vamos, y ahora vamos a buscar sumar más gente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y Ciudadanos? ¿La gran diferencia? Esa aquí. Nosotros creemos que la política la tenemos que hacer apoyando al gobierno y ellos desde la oposición. Eso es lo único que los define. Sí, yo te diría que en la historia conjunta teníamos acuerdo en casi todo. Y también hubo una crítica de que no fueron capaces de distribuir el poder de manera más o menos equitativa, y que se personalizó mucho en Andrés Velasco, que era el líder fundador. Esa es la crítica que uno leía de ustedes cuando fue la crisis, que la cual... No, yo creo que no. ¿Eh? ¿No? No. ¿Repetirían eso de tratar de levantar a un líder? Es que al final hay que hacerlo. Yeah. No sé quién será, pero los partidos tienen que tener rostro. Patricio Artigagoitia, inaugurando Libres, un nuevo partido político que se ubica, más o menos ustedes, orbitando en torno al gobierno de Sebastián Piñera, pero no son de derecha. Página web con principios, con algo para que la gente, hay muchos que a lo mejor dicen, me interesan, estos ex ciudadanos puede ser mi domicilio. Tranquilo. Estamos juntando la plata para la página web. Está bastante en pañales, pero hay una idea al menos bien esbozada. Patricio, muchas gracias por estar aquí esta noche. Que te vaya muy bien. La pregunta, dame un segundito para que no te cruces. Pero nada, no pasa nada, si esto es la tele nomás. ¿Se lograrán acuerdos luego de las reuniones entre el presidente Piñera y los partidos de oposición? Miren, el 19% cree que sí. Hay una suerte de desafección o de no mucha fe, estoy de acuerdo, claro, pesimismo. 81% cree que no. Nos vamos a hacer una pausa. Ahora sí se puede cruzar por los... Veo que de la familia Artigagoitia, el Rumpe se llevó todos los talentos televisivos. Porque no aprendió nada usted, Puñal. Pero no, está bien, se lo llevó todo. ¿Y tiene talento usted televisivo? Tiene bastante. Ya, no se cruce de nuevo. Pausa y volvemos. Ya me dijiste que sí, güey.
Ronda de reuniones del presidente con la oposición, con su oposición. Práctica sana, práctica democrática. Práctica que demuestra que ser adversario no es ser enemigo. Cosas bastante republicanas y que a veces se pierden de vista. Por obvias, se pierden de vista. Bueno, hoy fue el turno del PPD, su presidente, Heraldo Muñoz. La Democracia Cristiana, con su presidente, fue Chaín en La Moneda, por separado. Mañana entonces el turno del Partido Socialista y del Partido Radical. Vamos a ver, vamos a analizar aquí con gente que entiende, que conoce desde adentro la lógica de los partidos. ¿Qué tan útil puede ser? ¿Qué tan fructífero? Si sirve de algo. Alguien dirá, esto es pantalla. O esto se intenta pero no se va a lograr nada porque no hay voluntad. O va a tener frutos. Cristian Jiménez, presidente metropolitano de Bópolis, está con nosotros. Cristian, gracias por estar en Vía Pública. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y Nicole Cardoch, que es presidenta todavía. Todavía. Sí. Presidenta saliente de la Juventud del Partido Socialista. Nicole, gracias por estar aquí, muy buena. Gracias a ustedes por la invitación. Saliente porque ya hubo elecciones. Ya tuvimos elecciones y estoy próxima al cambio de mando. ¿Quién te sucede, una mujer o un hombre? Un hombre. ¿Quién es? Un diputado de la República. ¿Quién? Compañero Juan Santana. Juan Santana va a ser el próximo diputado. ¿Qué les parece a ustedes esta ronda de reuniones del presidente y su oposición, Nicole? Sí, yo creo que de todas formas es un cambio de actitud que hemos visto del presidente de la República que no se condice mucho con sus acciones. A pocos días de tomar una serie de decisiones que dividen más que unen, y al ver que la oposición ha estado coordinándose de manera mucho más tangible en torno a los proyectos de gobierno, creo que se halla en la posición de abrirse al diálogo por fin. Y espero que efectivamente se cambie la actitud, porque el diálogo no puede servir solamente para salir de algunos enredos, sino que tiene que ser una herramienta permanente de la democracia, y sobre todo cambiando el tono que ha tenido el gobierno a los sectores de oposición, que estamos más críticos a los proyectos que se han realizado. No olvidemos que fue el propio presidente de la República quien dijo en algún momento de las actitudes de la oposición que estamos actuando como antipatriotas. O sea, ese es el tono y esa ha sido la actitud con los que hemos sido más críticos de las políticas públicas, y espero que cambie en pos de un proyecto común del país. ¿Esto sirve a tu juicio? Tenemos que ver, porque finalmente el gobierno ha estado el último tiempo más interesado en la pirotecnia, en el gran anuncio, que en efectivamente acuerdos concretos y que se hagan realidad. Cristian, ¿qué piensas tú? Yo creo que forma parte de... primero, no es excluyente sentarse a conversar marcar los puntos, de decir qué es lo que a este gobierno le interesa avanzar, en qué le interesa al gobierno trabajar, cuál es su agenda. Eso no significa cerrarse a las conversaciones. Entonces, desde ese punto de vista, más que pirotecnia, quizás, como dice Nicole, que es una manera más o menos artificiosa, ¿no es cierto?, de plantear la agenda, finalmente lo que tiene son, de repente, un exceso de anuncios, quizás. Es mucho en lo que el gobierno está avanzando, y en ese sentido, claro, la oposición sigue estando descolocada. Vemos en una misma semana que está la reforma al Transantiago, la reforma al CENSE, migraciones, un montón de temáticas que se van poniendo sobre la agenda, y la oposición se sigue viendo descolocada, se sigue viendo descoordinada. Se armó este referente, ¿no es cierto?, de coordinación Convergencia Progresista, donde sus mismos líderes dijeron que en 2 o 2 meses y medio no se han juntado. Entonces, finalmente, lo que vemos es una muy buena predisposición del gobierno de sentarse a conversar uno a uno con cada uno de los líderes de la oposición, decir hasta dónde podemos llegar, en esto podemos acordar, en esto no, y así yo creo que se construye país. Nicole, ¿está tan desorganizada la oposición y está tan desarticulada que tiene que ir por separado de un diálogo con el gobierno? Yo me imagino que años atrás hubiese ido un bloque en la representación. Años atrás. O en la lógica natural y sana de ir partido por partido porque cada uno tiene su propia mirada. Ahora, eso habría que preguntarle al mismo gobierno. El pasado gobierno del mismo presidente Sebastián Piñera también se invitó a todos los partidos de oposición a una gran cita. Fueron todos los partidos juntos. En esta oportunidad la invitación se ha hecho por separado. Yo creo que también es una estrategia que yo creo que no debería usar el gobierno, de tratar de dividir o generar alguna... ¿Hay una estrategia deliberada de dividir? Hay que ver, porque finalmente... ¿No
Porque no están lo suficientemente sólidos ustedes. No. ¿Que tienen que sentar porque no les queda otra? No, nosotros nunca como Partido Socialista, y lo dudo también de los otros partidos de la oposición, nunca nos vamos a negar al diálogo. El diálogo yo creo que enriquece la democracia y no puede ser algo a lo que uno se pueda negar de facto. Ahora, vamos a poner nuestros puntos. Si los estuvieran utilizando, voy a suponer una hipótesis, y si los estuvieran dividiendo, utilizando... Yo creo que hay que tener ojo y finalmente... un diálogo? No, y finalmente las lecciones que nosotros hemos sacado en el año y algo que lleva este gobierno es que esas estrategias más mezquinas de ver la desarticulación de la oposición, por lo menos el Partido Socialista se ha plantado de lleno en que no. Nosotros no nos sumamos, por ejemplo, vale recordar a las comisiones, por ejemplo, que el mismo gobierno citó en torno al tema de infancia. Sí. No nos sumamos porque la invitación venía designada a ciertas personas, no a las orgánicas partidarias, y además con una visión de política pública que nosotros no compartimos. Lo dijimos en su momento, lo seguimos manifestando, y hoy día cuando el presidente de la República llama a los partidos a dialogar, nosotros nos acercamos, vamos a dialogar con el presidente, planteando nuestros puntos, planteando nuestra preocupación con respecto a la política pública, sobre todo en términos de seguridad y educación. ¿Por qué dividido los partidos, Cristian, tú que lo ves desde el gobierno, desde el oficialismo? Es interesante, porque probablemente si hubiera una articulación, como Nicole dice, pucha, se juntan un rato y dicen, oye, claro, antes decimos, oye, ¿vamos todos o no va nadie? Claro. Eso tampoco, no estamos especulando, ¿no es cierto? Quizás nunca pasó, pero no lo vemos. En las comisiones participa incluso el diputado Boric del Frente Amplio y se logra desde esas comisiones un tremendo acuerdo por la infancia con 90 y tantas medidas concretas en las que avanzar, y finalmente el Partido Socialista no fue parte de eso. Se resta. Cuando tú dices la oposición tiene toda la voluntad de conversar, hoy día mismo escuchamos en la mañana al presidente del Partido Comunista diciendo que él cerraba la puerta de buenas a primeras. Entonces ahí tenemos, bueno, y eso alimenta también al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Núñez, que también ha dicho que él está en contra siquiera de la idea de discutir cualquier asomo de reforma tributaria. Entonces, creo que finalmente la gente en la casa se queda con eso, en quienes están disponibles para ejercer su rol de articulador, de parlamentar, para avanzar, y quienes, ¿no es cierto?, se quedan atrincherados en sus posiciones políticas. Nicole, no es tu partido, pero ¿tienes alguna versión de lo que ocurrió con el Partido Comunista? Yo entiendo que ahí hubo un tema de las invitaciones, pero más allá del tema de si el Partido Comunista se suma o no, yo también aclarar un poco, o sea, los parlamentarios están haciendo su rol, están haciendo y debatiendo los proyectos de ley en el Congreso. Esta invitación vino a los presidentes de partidos de toda la oposición, por tanto no podemos decir que la oposición se ha negado siquiera al diálogo. Nosotros nos hemos mantenido súper abiertos al diálogo, pero el diálogo también con nuestros puntos. El presidente Piñera no puede pretender que nosotros nos sumemos a un tipo de política pública que no compartimos en su visión más global, y también lo han presentado así los parlamentarios. Yo creo que eso es sano para la democracia, y ojalá que con esta invitación cambie el tono del presidente y del gobierno a los sectores de oposición, porque los únicos que pierden cuando no es posible llegar a acuerdo o a llegar a un diálogo conducente son los ciudadanos de nuestro país. Cristian, ¿hay alguna oposición que le niega la sal y el agua al gobierno? Claro, sin duda. La hay, sin duda. Existe una oposición más radical. ¿Del partido de Nicole o algunos de ellos? No, fíjate, no, yo no pondría en ese saco de los más duros al Partido Socialista, que con ciertas excepciones, ¿no es cierto? Igual es raro porque el presidente de la República sí nos consideraba el año pasado en su momento yo creo la oposición más dura. Sí, en su momento Elizalde estuvo, yo te diría, viéndolo también desde fuera, ¿no es cierto? Que no soy un actor 100% relevante, pero efectivamente así se vio, pero hoy día efectivamente, o sea, incluso dentro del Frente Amplio hay un ala que ya se perfiló como dura, ¿no es cierto? Y lo vimos en la votación de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Entonces, efectivamente hay un grupo en la oposición que está por nada, ningún diálogo, ¿no es cierto? Y mantener sus posturas a ultranza. ¿Ustedes se identifican en alguna parte de este gobierno como una oposición tan dura como la narra Cristiana y que han negado la sal y el agua? No, yo creo que esa es una caricatura que le conviene solamente a ciertos sectores del gobierno para tomar una definición de que el gobierno ha tenido una falta de concreción en todas las expectativas que se generó. Estos mal llamados tiempos mejores al parecer no están llegando para todos, están llegando solamente a un cierto sector de los chilenos.
y por eso trata de tirar la pelota a la oposición diciendo que nosotros hemos negado todo. Nosotros nunca nos hemos negado el diálogo, sobre todo en cuanto al bien común de los chilenos y chilenas. Pero vamos a poner nuestros puntos y vamos a ser críticos. Y nosotros no hemos sido los más críticos y hay que recordarle a la derecha chilena cómo fue en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet. Incluso muchas veces ustedes, los parlamentarios de Chile Vamos, se negaban a la idea de legislar temas tan sensibles como los que cambiamos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Por eso yo creo que esta caricatura de que negamos la sal y el agua no es tal. Nombraste a la presidenta Bachelet el domingo en la mañana, aquí mismo, aquí atrás mío, en el estudio de Estado Nacional. Tuvimos la oportunidad de conversar con Sebastián Dávalos, que no descartó la posibilidad de un intento, al menos de gobierno de Bachelet 3. Tú que estás en la interna de tu partido, la presidenta es militante de tu partido. ¿Hay posibilidades? ¿Lo ves factible? ¿Te gustaría? Yo creo que la presidenta representa para todos los socialistas y quizás muchos chilenos y chilenas una figura muy relevante de la política, una figura muy entrañable y que en estos días donde la política y sobre todo el tono de la política ha cambiado tanto, ha sido tan beligerante, se echa de menos un liderazgo mundial como el de la presidenta Bachelet. Ahora, hablar sobre un tercer mandato yo creo que es demasiado aventurero y no creo que sea lo que ella está perfilando. No, probablemente no, pero ustedes tienen un liderazgo posible, se vislumbra algo, porque él dijo, su propio dijo, dice, está la falta de liderazgo en el sector que no extrañaría o no descarto que se le pida, no sé si lo acepte, algo así dijo. Yo creo que dentro de la oposición, ¿Cómo sería para la Juventud Socialista, disculpa Cristiana, para la Juventud Socialista ver que un liderazgo se repitiera por tercera vez? No creo que eso sería lo que está en la mente de la presidenta Bachelet. No quiero pensar por ella, pero no creo que eso esté dentro de sus planes y creo sí firmemente que la oposición tiene... Los planes de ustedes, no los planes de ella. Y los planes de nosotros van a ser estar con el abanderado que sea el abanderado oficial del Partido Socialista y siempre nos hemos mantenido en esa postura. Ahora, yo creo que dentro de nuestro partido y dentro de la oposición también hay varias figuras que prometen y que podrían dar una buena pelea en torno a las próximas elecciones y que yo creo que esa tiene que ser la mirada. No seguir ni continuar con el plan del presidente Piñera, que es hacer este proyecto no de 4 años, sino de 8, perfilar una figura nuestra que se plantee potente, porque aquí hay que defender los retrocesos que ha significado este gobierno. Cristian, ¿qué te parecería un liderazgo de Michelle Bachelet? ¿Tú lo descartas? O sea, para mí sería efectivamente Porque han dicho que el gobierno, lo dijo Mahmoud Alewi, que Piñera se había convertido en el jefe de campaña de Bachelet. Sí, efectivamente. Pero yo, como lo veo, o sea, una nueva procesión de los partidos, esta vez no a Nueva York, sino que a Ginebra, sería francamente una muestra de la no renovación realmente de los cuadros en la izquierda chilena. Sería un fracaso para cuántas personas como Nicole que están aspirando seguramente en una proyección política. ¿Cómo estamos por casa si aquí los dos, aquí Bachelet Piñera, es decir, es idéntico esto? Sí, el juego del espejo, para los dos lados ocurre lo mismo. Entonces, pero con la gran diferencia efectivamente de que en la derecha tenemos efectivamente varias cartas, tanto desde las alcaldías, desde las senaturías a una primaria que seguramente va a ser muy competitiva dentro de nuestro sector y que con el éxito que se ve en cuántas reformas y en cuántos desafíos ha ido abordando el gobierno, se ve positiva para mi gusto, sin duda. Muy bien, pues Cristian Jiménez, ¿sí querés agregar algo tú? No, solamente estaba pensando que no. Yo creo que dentro de las figuras de la renovación de la política que hablamos, bueno, somos los dos jóvenes, pero efectivamente hace falta una renovación real de la política, de nuevas caras. Hay unas bancadas de entre 20 y menos de 35 muy grandes, hay mucho. Hay que seguir fomentando eso y yo creo que eso es transversal en todos los proyectos políticos. Está bien. Nicole, Cristian, ella es del Partido Socialista, él es de Evópolis, les quiero agradecer por estar aquí. Sangre nueva, caras nuevas, fuerza nueva en la política chilena. Les agradezco mucho por estar en Vía Pública. Gracias, Matías. Pausa y volvemos. Vamos de inmediato, ya que estamos de vuelta, a la pregunta, más bien a ver el resultado, a la pregunta que les hicimos.
¿Se lograrán acuerdos? Luego de las reuniones entre el presidente Piñera y los partidos de oposición, todavía no se producen todas. Hoy fueron 2, mañana hay otras 2. Solo el 19% cree que se lograrán acuerdos. El 81% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, ¿qué le parece? Pam, 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 pam. Hágase de memoria. 1, 2, 3. ¡Ta! Ahí está. Chile cerró la fecha FIFA con un empate en su visita a los Estados Unidos. Tibión está esto, ¿eh? No tiene mucha tensión, no genera lo que generaba esta misma generación hace un rato. Rueda, entre que las dudas, hoy día las preguntas no cómo juega Chile en los programas de deporte o en el periodismo deportivo, es decir, que Rueda sigue o no sigue. Un liderazgo tan puesto en duda, qué complicado es cerca de una Copa América, ¿no? Bueno, somos todos técnicos, esa es la gracia. Aquí tiene los videos, aquí tiene no solo deporte, economía, política internacional, de los portales más vistos de noticias en Chile, 24horas.cl a su disposición. Vamos ahora sí a la temperatura en la región metropolitana en este momento. Tenemos 16 grados con 2 décimas, está despejado. Mañana, miércoles, en la región metropolitana habrá una máxima de 28, estará despejado. Y el jueves, idéntico, todo idéntico. Miércoles y jueves, parejito. Vamos a otras regiones del país. A otras regiones, perdón, no a las. Esto también es una región. Concepción, región del Biobío. Máxima 16 grados, será parcial. San Pedro, región de Antofagasta, pero Atacama. 29 grados la máxima, estará despejado. Y un día como hoy, pero de 1948 nació en Nueva York Steven Tyler, el líder y vocalista de la banda de rock Aerosmith. A sus 71 años, gran parte de su carrera ha estado vinculada al grupo. Y junto a su banda alcanzó la fama a principios de la década de los 70. Su adicción a las drogas hizo que otros integrantes de Aerosmith abandonaran la banda hasta 1984, cuando decidieron rejuntarse. Aerosmith ha vendido más de 200 millones de álbumes, de copias, en todo el mundo. Un éxito impresionante, total. Uno de los temas más conocidos, ahí están, I Don't Want to Miss a Thing, canción principal de la película Armagedón, y con el que despedimos esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.